ahí ya no tenemos que rezar. Siempre va a ser poca, es decir, los paros, cuando haya paros porque se acabaron los tanques Cascabel o los supertucanos y la fuerza pública tenga que movilizarse para conseguir recursos para comprar nuevas armas, ese día la sociedad va a cambiar y que la inversión sea absolutamente libre para la educación. O sea que usted le cree a la universidad pública y le cree a la educación pública. Yo le creo como un referente. Yo le creo a la educación pública además porque yo fui formado en la educación pública y la defiendo y la seguiré defendiendo y tendré estudiantes que vengan a defenderla, pero tenemos que prepararlos porque los pelados salen con niveles de preparación y competencia en ese examen muy bajos. Nos hemos dedicado a meterles otras, digamos, otras carretas que son importantes, pero que finalmente tenemos que intentar de todas formas que haya una población fuerte y grande en la Universidad Nacional, sobre todo de ese tipo de personas. Al fondo tenemos la Facultad de Sociología. ¿Qué opinión le merece a usted como docente, como egresado de una universidad pública, esa facultad de tanta historia? Yo pienso que la Facultad de Sociología ha sido uno de los referentes más importantes para el país, para la sociedad. La Universidad Nacional ve pasar por aquí a Camilo, el padre Camilo Torres, y el padre Camilo se encarga de, con su proyecto de vida y con el trabajo con los estudiantes, en fortalecer una nueva facultad que es la de Sociología. Ha sacado grandes pensadores la universidad desde la Facultad de Sociología. Me parece que como referente político los profesionales de Sociología de la Universidad Nacional son un muy buen producto. Tienen una lectura global de la sociedad y le hacen unos aportes grandes a la investigación social en el país. ¿Sus estudiantes será que van a tener la oportunidad de entrar acá? Esos muchachos que está formando en el colegio, viéndolo de manera real. Yo pienso que de 100 estudiantes, 1, 2, 3, y no es el objetivo, es decir, da mucha tristeza que los sueños de los estudiantes se frustren porque no pueden pasar de primera vez a la Universidad Nacional. El examen los filtra y los filtra porque tenemos carencias y dificultades también en la educación media, que tenemos que subsanar, que tenemos que volcar y tenemos que hacer esto un espacio real de llegada de estudiantes a la universidad. Pero como repito, deben ser estudiantes que tengan unas lógicas, pues como la Universidad Nacional o la Universidad Pública necesita. Es para formar al pueblo y el pueblo es una mayoría y estamos dándonos cuenta que de pronto la mayoría está quedándose en las puertas de la Universidad Nacional porque no tiene el acceso ese tipo de población a esta universidad. ¿Será que todavía podemos hablar de los mismos enemigos de la universidad y de la educación pública como lo hablábamos en los 90 o iniciando la pasada década? Pues ojalá pudiéramos hablar de los mismos. Yo considero que ahora hay más enemigos. Tenemos enemigos como por ejemplo la pereza del estudiante a leer. Tenemos un enemigo que poco a poco tenemos que ir combatiendo y acabando, que fue el decreto 230 que hizo posible que los estudiantes se promovieran de formas automáticas, perdiendo materias, sin ver profundidad, sin tener a profundidad las materias vistas, se graduaban de formas muy mediocres. La cultura de la lectura va desapareciendo y va cambiándose por una cultura de la imagen que para nuestros días es una cultura muy fuerte, y tenemos la posibilidad de encontrar chicos que no leen, compañeritos estudiantes que llegan a la universidad y carecen de una lectura a nivel profundo, no saben de estructura de texto, no saben redactar, no les gusta escribir, y combatir con eso es complejo. Es complejo porque es cambiar también una forma social imperante, una imposición digamos, de los mismos monopolios del mercado internacional. Estamos a puertas de hacer una cultura de lo simbólico y lo imaginario, las imágenes, digámoslo, y los libros han ido quedando relegados bastante. Hay una cultura de la información mucho más vertiginosa que lo que nosotros tuvimos en el momento que estuvimos en la universidad.
Si un estudiante del sector popular, digamos hipotéticamente, ingresara a la Universidad Nacional y ese estudiante no tiene ese conocimiento político o ético y se convierte en una persona profesional pero para explotar a su mismo pueblo, ¿usted cree que sería mejor que ingresara a la universidad o mejor que no entrara a esa universidad? Pues yo considero que hay que tener en cuenta algo fundamental en el ser humano y es la conciencia de clase. No podemos comparar, por ejemplo, un egresado de la Universidad del Externado de la Sabana con un egresado de la Universidad Nacional, no solo por la calidad educativa que las universidades que nombro impartan, sino por la condición que debe tener un estudiante que atraviese una universidad como la Universidad Nacional. Debe tener una posición clara política. Nosotros sabemos que los egresados de la Universidad Nacional tienen un perfil humanista supremamente alto y si llega una persona a formarse a la Universidad Nacional, lo último que uno esperaría es que llegue con características de que lo que aprenda le sirva más para acabar con su clase social que para ayudarla. Por eso el fenómeno humanista de cada una de las carreras que se estudian en la Nacional tiene como ese énfasis. Y ese énfasis es el que estamos viendo que se va perdiendo poco a poco en la medida que no llegue la gente con posición política a las universidades. Poco a poco ese calor de la lucha, ese calor de la reivindicación, ese calor del grupo de trabajo, el colectivo de trabajo, se pierde en la medida que los estudiantes no tienen una concepción, una claridad política al llegar acá. Considero que el llegar joven a la universidad es una ventaja, pero también una desventaja. En el mercado laboral, un profesional muy joven no le paran tanta atención o bolas como un profesional, digamos, con más edad y de pronto con la experiencia. No quiero decir con esto que los jóvenes profesionales no tengan la calidad y la entereza como profesionales, sino estoy diciendo que hay que mirar unos derroteros que nos marquen una calidad educativa y una calidad política para la llegada de los estudiantes para asumir una universidad como la Universidad Nacional. ¿Qué relación se encuentra entre la educación pública y la formación de nación o de país? Yo considero que hay que hacer unos avances profundos en la constitución de una línea que genere unas formas de educación que el país necesite. Un país como Colombia, que adolece de profundas reformas, profundos cambios, debe arrojar un sistema educativo que subsane esos baches que tiene la nación. Por eso es posible, o hay que hacer posible, que la universidad, no solo la Universidad Nacional, sino las universidades en general y sobre todo las públicas, le den una respuesta a las salidas, digamos, de las crisis que ha presentado el país, la crisis económica, la crisis educativa, ¿sí? Las crisis culturales que también se presentan en países como el nuestro, de la misma identidad. Eso tiene que subsanarlo la cultura universitaria y la universidad, en este caso la educación superior, debe fijar unas líneas de acción sobre este mismo tema, sobre este problema que se presenta en el país. La Universidad Nacional, la Pedagógica, la Distrital, pues aquí en Bogotá, han posibilitado generar unas discusiones profundas sobre la reforma a la educación superior. Aparece la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, que fortalece un poco, digamos, las necesidades de los estudiantes en estos espacios, y la sociedad deberíamos la sociedad acompañar estos procesos permanentemente, no dejarlo como una simple reivindicación por un hecho que ocurriría en el marco del actual gobierno del presidente Santos, sino ser una permanente lucha de toda la sociedad completa colombiana, porque es la que finalmente va a sufrir las consecuencias de la inoperancia educativa del país y de las universidades.